tenemos que hallar las tensiones que soportan las cuerdas de esa masa que está suspendida. Lo primero que dibujo son las fuerzas. Fuerza, la primera el peso dirigido hacia abajo. Aquí ponemos P. Y luego la tensión, que la tensión sería para una cuerda un vector que va en la dirección de la cuerda hacia arriba. Y el otro pues lo mismo. Son los dos vectores que tenemos que calcular. Vamos a llamarle tensión A a esta y tensión B a esta otra. Y ahora tenemos que proyectar esos vectores sobre los ejes. El eje lo vamos a hacer pasar, los ejes coordenados, sobre el punto donde se juntan los tres vectores. Esto es el eje Y y esto pues tomamos como eje X. Para hacer la proyección deberemos de dibujar un vector vertical que vaya justo al extremo y otro vector horizontal, de manera que formen un triángulo rectángulo donde la hipotenusa sea el vector que queremos proyectar. Esto es la proyección según el eje Y y este otro vector la proyección de la tensión A según el eje X. Lo mismo hacemos con el B, vertical y horizontal. Esta es la proyección TBX y esta es la proyección TBI. Deberemos de conocer también los ángulos de proyección, que son el ángulo este y el ángulo este, que son los ángulos que forman con el eje X. En este caso, por la figura, vemos que este son 30 grados, porque es una recta que está entre dos paralelas, y aquí por la misma razón, pues este es 60 grados. Una vez que tenemos las proyecciones y luego, bueno, con el vector P del peso no hacemos nada porque está sobre el propio eje Y. Entonces deberemos para verlo mejor, para ver y aplicar el principio de estática, que toda la suma de las fuerzas son 0, pues podemos hacer lo siguiente. Ponemos otros ejes aquí, eje Y y eje X, y vamos a llevar todos los vectores. En el orden en el que hemos empezado, peso estaría en el eje Y, peso. En el eje X tendríamos la TBX, tensión B según la X, dirigida en sentido positivo, este eje X, este eje Y. TAX está dirigida en sentido negativo, vamos mirando el dibujo y vamos trasladando los vectores a nuestros ejes. Y hay dos vectores que van hacia el sentido positivo del eje Y. La tensión A según el eje Y y la tensión B según el eje Y. Y ya estarían todos los vectores puestos. ¿Qué tenemos que aplicar? Pues que como ese cuerpo está en equilibrio, la suma de todas las fuerzas según el eje X
tiene que ser 0 y la suma de todas las fuerzas según el eje Y también debe ser 0. Claro, los vectores TAX y TAY y demás, pues eso tenemos que aplicar la trigonometría. Nosotros tenemos un triángulo rectángulo y un ángulo alfa. Deberemos de recordar que el seno de alfa es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Mientras que el coseno de alfa es igual al cateto contiguo C2 entre la hipotenusa. Esto nos permite, como las proyecciones son los catetos, pues simplemente decir que la TAX pues es igual a la TA, como la X es el cateto contiguo de 30 grados, pues TX es TA por el coseno de 30. Y la TAI pues lo será por el seno. Bien, lo mismo, la TBX es la TB por el coseno, pero en este caso el ángulo de proyección era 60. Y la TBI por el seno de 60. Bueno, pues vamos a aplicar la suma de las fuerzas según el eje X igual a 0 según el eje Y. Según el eje X, TBX, vemos, solo hay dos, TBX y TAX. Entonces, como tiene que ser 0, pues el módulo de una tiene que ser igual al módulo de la otra. TBX, fuerza en sentido positivo, el módulo tiene que ser igual a fuerza en sentido negativo. Esto para el eje X. Para el eje Y, podemos que hay dos hacia arriba, por lo tanto, TBI más TAI, las dos en sentido positivo, tienen que ser igual sumadas al peso. Esto es las dos condiciones de estática. Y de aquí, haciendo operaciones, pues tenemos que calcular las tensiones. Vamos a hacer las operaciones. TBX, pues vamos ahí, sabemos que es TB por el coseno. Pues podemos ya poner cuánto vale el coseno de 30, porque el coseno de 60, por el coseno de 60 vale 1/2, pues TB por 1/2 tiene que ser igual a TAX. TAX vemos que es TA por el coseno de 30. TA, ¿cuánto vale el coseno de 30? Pues vale raíz de 3 dividido 2. Y ahora vamos a la segunda ecuación, TBI. TB por el seno de 60, y seno de 60 es raíz de 3 dividido 2, más TAI. Y TAI es TA por el seno de 30. Y el seno de 30 es 1/2. Y esto es igual al peso, que el peso son 40 newton. Sistema de ecuaciones, aquí podemos eliminar los doses y tendremos que TB es raíz de 3 por TA.
sustituimos en el denominador, en la segunda ecuación, quitando denominadores. Voy a quitar los denominadores primero. Raíz de 3 tb más ta es igual a 80. Hemos quitado los denominadores y ahora voy a sustituir la tb. Tendré